Hoy contamos con la presencia de Homero Caballero Sánchez, Luis Alberto Hernández Osorio y Eugenio Gutiérrez Jiménez, quienes nos presentan el tema Bagazo y Vinazas, ideas innovadoras de buen uso para una industria sustentable. Un fuerte aplauso para ellos, por favor. Homero Caballero Sánchez es químico, realiza una maestría en salud pública en la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Actualmente labora en el Hotel Palenque Casa Silencio como químico responsable en los procesos de elaboración del mezcal. Luis Alberto Hernández Osorio es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Realizó sus estudios de maestría y doctorado en el Departamento de Biomedicina Molecular del Cinevast IPN Zacatenco, Ciudad de México. Dentro de sus líneas de investigación, realiza estudios sobre el manejo de residuos para la industria mezcalera. Eugenio Gutiérrez Jiménez es estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, perteneciente al Laboratorio de Biología Experimental con el proyecto de prototipo de matriz polimérica a base de agave Agustifolia JAO. Sin más preámbulos, le cedemos el uso del micrófono para que nos presenten su conferencia. Muy buenos días a todos, agradecemos su presencia y nosotros somos un equipo que trabaja en la Facultad de Ciencias Químicas vinculado con la industria mezcalera y parte de los proyectos que hoy mostramos son resultados preliminares y en algunos casos como el de Eugenio ya casi a punto de concluirlo y empezar el registro de patente del biopolímero que estamos generando en el laboratorio 9 de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Antes de iniciar quiero externar mi agradecimiento a Mezcal El Silencio, quien es el que financia todos estos experimentos que realizamos en el laboratorio e invitamos a las demás marcas a sumarse en esos proyectos que sin duda van a beneficiar a la industria. Para empezar, es importante comentar que el mezcal es la única industria que tenemos en el estado. Es una industria que mantiene un crecimiento sostenido de aproximadamente el 30%. Es la única industria en el país que presenta esos crecimientos. Homero les va a mostrar ahorita los datos que hemos pasado, a pesar de la pandemia, un incremento importantísimo. En los últimos 5 años prácticamente ha tenido un crecimiento del 70-80% en la producción. Esto es muy bueno desde el punto de vista económico, sin embargo, también representa grandes retos. ¿Qué hacer con los residuos? ¿Sí? Lo importante y lo interesante de esto es que los residuos son residuos orgánicos y como materia orgánica todavía podemos generar un poquito de ese vínculo que se está haciendo gobierno, estado, universidad, industria, para poder sin duda a corto plazo tener algunas respuestas muy importantes como las que hoy les vamos a mostrar aquí. Entonces, para empezar con la charla le voy a ceder el micrófono al maestro Homero. Muchas gracias, buenos días a todos. Bueno, en una revisión breve tenemos que el mezcal proviene de la palabra de los vocablos náhuatl, mezcalí, metz, metzri, que significa maguey, y ixcali, que significa cocer. La norma 070, que es la norma que rige a esto que es el mezcal, nos dice que el mezcal es una bebida alcohólica obtenida por destilación y rectificación. Esta, a partir de mostos preparadas directa, originalmente con los azúcares extraídos de las cabezas maduras de los agaves. De las importancias económicas y las perspectivas que tenemos, de acuerdo a los datos estadísticos de Comercam 2023, nos dice que en el último año presentó un crecimiento sostenido de hasta el 74.89%. Esto con respecto al año anterior. Estos datos son bastante importantes porque podemos hacer un análisis a través de esta década que pasó y podemos observar que hemos tenido años en los cuales el porcentaje de crecimiento ha sido mínimo, como el del 2011 al 2012, del 6%. Igual podemos hacer el análisis del 2019 al 2020 y 2021, que solamente obtuvimos crecimientos del 9 y 3% respectivamente. Sin embargo, si hacemos un análisis comparativo de los años anteriores, realmente fluctúa mucho, pero todos hacen un crecimiento sostenido, ¿no? Como el año anterior que habíamos mencionado de hasta el 74%. Eso también implica bastantes retos en la industria del mezcal, ya que es una fuente de ingresos para muchas personas. De acuerdo a los datos de los indicadores del sector,
Esto genera hasta 40,000 empleos directos, 190,000 empleos indirectos. Hay más de 100,000 familias en el sector que se dedican a esto. Hay 230,000 empleos en la industria que se dedican a esta parte. Y de los indicadores de Comercan propiamente, bueno, a raíz de estos análisis podemos observar que hasta 81 países se exporta esta bebida ancestral. También podemos mencionar que hay hasta 397 marcas ya registradas oficialmente que cuentan con todo lo que necesitan para poder comercializarlo, ya sea dentro del país o fuera del país. Bueno, a grandes rasgos yo me voy a centrar en esta parte que es el proceso de producción de mezcal. Recuerden que esto no representa toda la cadena económica respecto a la industria, porque previamente al proceso de elaboración del mezcal hay otras personas que están involucradas, que son las personas que se encargan de cultivar los agaves, de visualizar y checar que estos agaves sean madurados, que sabemos que el espadín es una de las especies que menos tiempo se demora en madurar, que tarda de 7 a 8 años, pero que hay otras especies que tardan más tiempo en madurar, bueno, que se conocen como viveristas o agricultores, y posteriormente los productores de mezcal, y futuramente después de este proceso, pues se encuentran los que se dedican a envasar el líquido como tal, y los que se dedican a comercializarlo y exportarlo, ¿no? En general, de acuerdo a la norma 070, nos dice que este proceso de producción de mezcal se puede describir a través de 6 categorías, que es el cultivo del agave, el corte de la piña, la cocción de las piñas, la molienda, la fermentación y la destilación, que es lo que trabajamos generalmente en el palenque. ¿Qué sabemos previamente a esto? Bueno, sabemos que nosotros necesitamos de esos azúcares que tienen las plantas para poder transformarlos en lo que son los alcoholes. Y para hablar de azúcares es necesario mencionarle que nosotros comúnmente le conocemos con otro tipo de nombres, pero que sin embargo nos referimos al mismo tipo de moléculas. Carbohidratos, hidratos de carbono, sacáridos, glúcidos y comúnmente lo que conocemos como azúcares, hacemos referencia a este mismo tipo de moléculas. Dentro de su clasificación, pues se pueden clasificar dependiendo del número de moléculas que lo constituyen, que pueden ser en monosacáridos, una sola molécula de azúcar, disacáridos, 2 moléculas de azúcar, oligosacáridos, unas cuantas moléculas de azúcar, y polisacáridos, muchas moléculas de azúcar. Características de estas biomoléculas, bueno, particularmente en los azúcares presentan diversas especificidades químicas que tiene la materia. La fórmula de la glucosa es C6H12O6, pero esta fórmula la comparten con otro tipo de azúcares, que la única diferencia que se pueden puntuar en esta parte es los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Son estructuras definidas químicas que nos van a presentar especificidad en su comportamiento molecular. Y bueno, ¿en qué se traduce esto? Dependiendo de qué grupos funcionales se encuentran presentes en las bebidas alcohólicas, pues nos va a dar un perfil de sabor específico. Esto es más complejo en el perfil del sabor de los mezcales porque tenemos una gran variedad de moléculas y pues estas son difíciles de analizar cuando ya tengo más de 100. En el caso de la glucosa presenta un grupo funcional aldehído y en el caso de la fructosa presenta un grupo funcional cetona. De los disacáridos, uno de los más importantes es la sacarosa. La sacarosa, también conocida como sucrosa, azúcar común o azúcar de mesa, es un disacárido formado por la unión de la glucosa y la fructosa. ¿Por qué es importante esta molécula? Bueno, porque resulta que uno de los polisacáridos más importantes es la inulina y algunos de los que nos dedicamos en la industria vemos que este polímero, este polisacárido, es el principal fuente de almacenamiento de azúcares de estas plantas, los agaves. ¿Qué es la inulina? Pues la inulina solamente es la unión entre una sacarosa y una fructosa. En general, esta proporción corresponde a que la inulina no es nada más que una cadena de azúcares pegados unos con otros y en mayor proporción lo que tiene aparte de glucosa es fructosa. Entonces, los carbohidratos principales presentes en lo que es el agave, pues va a ser lo que es la inulina. Y la inulina no es más que un polímero de fructanos, o sea, en mayor proporción fructosa. ¿Qué hacemos con la preparación del mezcal? Bueno, nosotros lo que necesitamos es liberar esa parte de los polisacáridos que ya sabemos que es la inulina y que la debemos de romper para que ésta libere los monosacáridos, o sea, liberar esas fructosas y glucosas o demás azúcares que pueda tener la planta para que diversos microorganismos puedan transformarlo en lo que es el carbohidrato a alcohol en su metabolismo. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, nosotros lo conocemos como tapada. Realmente es lo único que pasa es que las cabezas de agave, que son ricas en fructanos, se cuecen en hornos o en autoclaves tradicionales para hidrolizarlos y liberar los azúcares fermentables. Y ya mencionamos que principalmente son las fructanos, ¿no? Fructosa.
Después completado de este procedimiento, que tarda de 3 a 4 días dependiendo del palenque, lo que ocurre es que necesitamos ahora macerarlos, liberar el jarabe que es rico en monosacáridos para poder utilizarlos en el siguiente proceso o en el siguiente paso, que es la fermentación. La fermentación que utilizamos o que ocurre naturalmente en los palenques es una fermentación que la realizan las levaduras y es de tipo alcohólica. ¿Qué son las levaduras? Bueno, las levaduras son microorganismos que pertenecen particularmente las que participan en este proceso al género Saccharomyces y que estas tienen la capacidad de fermentar varios carbohidratos y que particularmente lo transformamos en lo que es el alcohol. El metabolismo de la glucosa o el metabolismo más bien de los carbohidratos es realmente complejo. Nosotros, al igual que otros microorganismos vivos, necesitamos nutrientes para poder vivir. Y en el caso de los humanos, nosotros utilizamos los alimentos como hidratos de carbono, ya los había mencionado que son los azúcares, las proteínas y las grasas, nosotros las ingerimos, las absorbemos en el intestino y las distribuimos en el torrente sanguíneo hasta cada una de las células que necesitemos, ¿no? Desde una neurona hasta una célula epitelial de cualquier parte del cuerpo. Y lo que sucede después es que ese carbohidrato va a ingresar a la célula, va a realizar un proceso conocido como, en el caso de los humanos, un proceso conocido como glucólisis, liberar una molécula de piruvato en esa ruta metabólica y ese piruvato en presencia de oxígeno, que es lo que conocemos nosotros como respiración celular, la va a transformar en moléculas conocidas como ATP o lo que produce energía, ¿no? Además, ese piruvato pues va a viajar a lo que es la mitocondria, que es la célula, el organelo especializado para producir este tipo de energía. Sin embargo, en ausencia de oxígeno, nosotros realizamos un proceso biológico conocido como fermentación. Nada más que nosotros utilizamos una fermentación láctica, producimos lactato, no somos levaduras, no podemos producir alcohol en este tipo de rutas metabólicas. No así para las levaduras. ¿Cuántos tipos de fermentación se han descrito? Las más principales que se han descrito es la láctica, la alcohólica, ácido mística y butírica. Bueno, ¿quiénes realizan la láctica? Los seres humanos, algunos hongos, algunas bacterias y algunas plantas. La fermentación de tipo alcohólica se ha descrito principalmente en hongos, como el que me mencioné, del género Saccharomyces, y bacterias. Y ácido mixto y butírica la realizan las fermentaciones, este tipo de fermentación la realizan algunas bacterias. Finalmente, en ese proceso de fermentación que les había mencionado, pues es la transformación de esos carbohidratos que habíamos hablado a etanol, y bueno, en alcoholes en general. Y luego, ya que tenemos esos alcoholes, nosotros en ese proceso de fermentación no solamente tenemos esas moléculas, sino tenemos lo que es la fracción sólida, que es el bagazo, una fracción semisólida, que es la masilla que nosotros recolectamos en ese proceso de molienda, entre otras moléculas. Entonces nosotros tenemos que separar esa fracción de interés, que es el mezcal. ¿Cómo lo hacemos? El proceso que utilizamos es el proceso de destilación, que no es nada más que una técnica de separación de componentes de soluciones acuosas de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Entre más chica sea la molécula, más fácil va a ser llegar a un punto de ebullición y que ésta se evapore y arrastrarla para poder separarla. ¿Qué se queda en este alambique de cobre? Pues las moléculas que sean más pesadas, las que la ebullición tarde más de acuerdo a sus propiedades físico-químicas. Este dato es importante porque nosotros generalmente es un punto de control de calidad en la elaboración del mezcal. El alcohol que nos interesa pues oscila entre los 78 grados hasta los 90. Si nosotros llegamos hasta los 100 grados de ebullición o los 100 grados de calentamiento en nuestros alambiques, lo que vamos a arrastrar son moléculas más pesadas que pueden contaminar nuestro mezcal o cambiarle el sabor a sabores que no sean deseados. Incluso arrastrar agua y que quede en una proporción de alcohólica que no nos sirva de acuerdo a la norma del mezcal, que va desde los 35 hasta los 55 grados de alcohol. En resumen, en la elaboración del mezcal ya sabemos qué ocurre en estos procesos: un cultivo, una cosecha, una cocción, una molienda, una fermentación y una destilación. El promedio para producir un litro de mezcal es de hasta de 8 a 10 kilogramos de agave para producir un litro de mezcal. Sin embargo, también cuando nosotros producimos un litro de mezcal, llegamos a producir ciertos residuos, que son 17 kilogramos de bagazo y hasta 15 litros de vinazas. ¿Qué son las vinazas? Bueno, las vinazas es el resultado, lo que queda dentro del alambique, al igual que el bagazo, lo que no nos sirve del proceso de elaboración del mezcal. Esos residuos son los que son pues, los retos desde un punto de vista sustentable para la industria. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Bueno, nosotros decidimos establecer 3 protocolos, 3 proyectos diferentes que puedan abordar sobre las posibles respuestas que podamos aportar a la industria para solucionar o
un tratamiento paliativo para lo que tenemos como problemas, ¿no? Que es la vinaza y su neutralización, el bagazo y síntesis de polímeros, bagazo adicionado con biodiesel. En el caso de la vinaza y su neutralización, lo que estamos empezando a hacer es tratar de neutralizarlo. Uno de los puntos más importantes en este tipo de residuo es que la vinaza presenta propiedades que pueden resultar nocivas para los suelos, como un pH ácido, alta concentración de sales, fenoles y compuestos aromáticos, diferentes ácidos orgánicos como ácido acético, butírico, etanólico, láurico, palmítico, entre otros, ¿no? Y esto puede resultar, pues, nocivo para los suelos. ¿Qué es el pH ácido? ¿Qué es en lo que nos centramos? Bueno, realmente el pH ácido es solamente una medida, una escala que sirve para establecer el nivel de acidez o alcalinidad de una solución. Este pH fue descrito desde 1909 y es una escala que va del 0 al 14, siendo 0 o 1 las soluciones más ácidas y siendo 14 las soluciones más alcalinas, siendo 7 un punto neutro donde hay un equilibrio de concentraciones de iones H+, y iguales a concentraciones OH-. Para la neutralización de las vinazas, nosotros corrimos un experimento que fue solicitarle a nuestros amigos palenques que nos donaran una muestra de sus vinazas, y nosotros utilizamos 5 palenques, 2 de Santiago Matatlán, 1 de San Juan de la Villa y 2 de Tlacolula. Nosotros lo que hicimos fue medirle el pH inicial y los azúcares residuales que se encontraban presentes en las vinazas. Posteriormente, nosotros ofrecimos varios tratamientos para su neutralización, que fue desde hidróxido de sodio, óxido de cal, que es la cal comercial que todo el mundo conoce, cenizas, e incluso tratamos con cloruro de sodio, que es la sal de mesa. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Bueno, nosotros encontramos que con el hidróxido de sodio, que era algo como lo más esperado, que nosotros podíamos alcanzar la neutralización y que incluso no necesitamos mucho reactivo para poder alcanzarlo. Sin embargo, el dato que nos interesó más en este apartado es de que ninguna vinaza se comporta igual. Eso quiere decir que a pesar de que estamos corriendo el mismo tratamiento respecto a la elaboración de mezcal, cada vinaza tiene propiedades distintas dependiendo de su palenque. Lo mismo se observó con el tratamiento de la cal o el óxido de calcio. Si nosotros esperábamos que estas curvas se comportaran todos similares, ¿no? Para establecer un protocolo donde pudiéramos decir, ¿saben qué? Con 2 gramos de cal ya alcanzamos la alcalinidad por 1 litro de vinaza producido. Sin embargo, esto nos hace suponer que pueden existir otras cosas o otras moléculas, dependiendo del palenque del que se trate, pues que nos puede influir en que estas curvas no se comporten igual. Sin embargo, un resultado preliminar es de que todas sí se pueden neutralizar. También probamos los tratamientos de curvas de ceniza y curvas de cloruro de sodio. Sin embargo, como pueden observar en las gráficas, el pH no varió. Eso quiere decir que las cenizas no cumplen necesariamente un papel de neutralización de pH. Puede proponerse como otro tipo de tratamiento hacia otras moléculas nocivas, pero no modifica la acidez de las vinazas. Lo mismo con el cloruro de sodio. ¿Por qué ocurre estos procesos? Bueno, estas posibles reacciones químicas pueden estar ocurriendo. Una, que tenemos en las vinazas diferentes tipos de ácidos. Desafortunadamente, para lo que es nuestro experimento, no podemos predecir qué tipos de ácidos hay, solamente sabemos que hay ácidos. ¿Cómo lo corroboramos? A través de la medición del pH. ¿Qué posibles reacciones pueden ser? Pues bueno, cualquier reacción de un ácido con el hidróxido de sodio pues nos va a producir agua y la sal conjugada. En el caso del ácido X con óxido de calcio, pues nos va a producir la sal de calcio con agua. En el caso de las cenizas es un poquito más complejo porque el ácido X con las cenizas son carbonatos y estos carbonatos están asociados a su base conjugada de sales que pueden ser muy diversas, desde sílice, magnesio, entre otras. No sabemos. ¿Cómo sabemos? Pues eso depende de la madera que se está combustionando y de la cual se origina la ceniza. Pero en general puede producir un catión de carbonato con su anión ácido que proviene del mezcal, liberación de CO2 y agua. Y finalmente el cloruro de sodio, que esperábamos que nos hiciera una variación del pH, pues nos puede producir el hidrógeno de sodio y otros intermediarios. Entonces, dentro de las observaciones preliminares que tenemos, es que el hidróxido de sodio y el óxido de calcio o la cal sí nos funcionan para la neutralización de vinazas. Cualquier palenque puede establecer su protocolo de neutralización de vinazas con estos dos productos. Los 5 muestras de vinazas presentan azúcares residuales. Algo curioso es de que las vinazas
presentan todavía azúcares. Eso quiere decir que en el proceso de fermentación habían azúcares previo a que ya estaba listo su proceso de fermentación. O sea, hace que las levaduras no ocupan todo su potencial que podrían ocupar. El comportamiento de las cinéticas de neutralización son específicas para cada muestra obtenida en el palenque. Eso quiere decir que cada palenque debería obtener su propio protocolo de neutralización de vinazas. El siguiente proyecto es de bagazo y síntesis de polímeros, y eso es un proyecto que le voy a dejar a mi compañero Eugenio Gutiérrez Jiménez a que les explique un poco más del tema. Gracias. Bueno, yo les voy a exponer el prototipo de matriz polimérica a base de agave angustijola. Primeramente vamos a definir lo que es el agave. El agave es una planta perenne, xerófita, monocotiledonia, que pertenece a la familia Aspargacea del género Agavoidea. Se encuentra en lo que son regiones con climas secos, templados, con altas temperaturas. Se localiza de lo que es el sur de Estados Unidos, México, llegando hasta Colombia y Venezuela. México es el centro de origen y biodiversidad de distintas especies, contando con más de 50 especies de las más de 200 existentes. El uso del agave ha tenido diversas aplicaciones, como lo que son productos alimenticios, usado para tejido y vestuario, para construcción y para materiales domésticos. Dentro de lo que entra los productos alimenticios, entran lo que son magueyes mezcaleros, como loción Sierra Negra, Tobalá, Tepestate, Jabalí, Madrecuich, Lechuguilla, Mexicano y Espadín, siendo este último el agave que es más cultivado en la región de Oaxaca y el principal para la producción de mezcal. El agave Angustijola Jau se caracteriza por tener hojas alanceoladas, alargadas, que van a crecer en forma de roseta, formando una espiral. Van a tener espinas con una inflorescencia ramificada, lo que es una floración de enero a mayo en el norte y de julio a octubre en el sur, con un tipo de reproducción a través de semillas, bulbillos e hijuelos. Tiene un ciclo de vida largo de 6 a 8 años, y de 6 a 8 años para la producción de mezcal. Okay. Dentro de la denominación de origen entran los estados que son como Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Michoacán y Oaxaca, siendo Oaxaca el mayor productor de mezcal, generando alrededor de 60,000 empleos con una derrama económica de más de 2,000 millones de pesos, donde hay un incremento anual del 110 al 137% de las exportaciones. Dentro de las categorías que marca la norma entra lo que es mezcal, mezcal artesanal y mezcal ancestral. De las clases se maneja blanco joven, madurado en vidrio, reposado, añejo, abocado con o destilado con. Aunque esto sea ampliamente beneficioso para el desarrollo regional del estado, también implica diversos retos, pero con áreas de oportunidad. Por ejemplo, en lo que es del cultivo, cosecha, cocción, molienda, fermentación, destilación, para la obtención de lo que es 1 litro de mezcal, se genera lo que son 17 kilogramos de bagazo y 10 litros de vinaza, producto que son dejados al medio ambiente para su descomposición de manera natural. Como problemática esto, en la industria mezcalera de Oaxaca se genera lo que son alrededor de 122,626 toneladas de bagazo anualmente, las cuales son dejadas al medio ambiente para su degradación de manera natural, pero esto causa un problema al ecosistema. Por ejemplo, podemos tener la modificación del pH, un aumento en la fauna nociva, generación de malos olores y un deterioro del paisaje. Sin embargo, estas fibras tienen el potencial de poder utilizarse en lo que es un producto alternativo y así buscamos aumentar su valor. Las fibras de agave de bagazo contienen dentro de su interior lo que es lignina, hemicelulosa y celulosa, lo que lo vuelve de difícil degradación. Y actualmente la producción de plástico ha ido incrementando de manera exponencial, por lo cual, por su vida útil, además de que tiene un ciclo de vida no biodegradable, por lo cual este proyecto lo que busca es utilizar las fibras de bagazo para la utilización en la elaboración de un biopolímero, buscando así reducir las fibras, reducir el material sintético para la elaboración del plástico. El objetivo general es obtener un biopolímero a partir de bagazo proveniente de agave Angustijola Jau mezclado con algún polisacárido vegetal. El trabajo se realizó en lo que es la localidad de Santiago Matatlán, del distrito de Tlacolula, Oaxaca, y en la Facultad de Ciencias Químicas de la Facultad de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Se llevó a cabo en el periodo de enero a mayo del 2023.
Dentro de los criterios de inclusión para las fibras de bagazo, tiene que ser de un palenque perteneciente al municipio de Santiago Matatlán. Tiene que ser bagazo en buen estado, de hasta 10 días, dispuesto en un área específica para su reposo y la destilación del palenque. Como criterio de exclusión, no se va a procesar bagazo que tenga presencia de lo que es fauna nociva, como serían las larvas de moscas, o que denoten el incremento de microorganismos, pues que marcarían su descomposición. En el siguiente diagrama se muestra la metodología empleada durante la realización de este proyecto. Iniciamos con la fase de recolección de las muestras de bagazo, en donde la última fase de la destilación vamos a destinar un área para que en esta zona se deposite lo que serían el bagazo y la separación de vinazas. Vamos a tomar lo que es una alícuota inicial de 6 kilogramos, va a ser transportada en un contenedor plástico hacia la Facultad de Ciencias Químicas. La segunda fase consta de un tratamiento solar, el cual sería es un pretratamiento que se le daría a las fibras para la eliminación de humedad, extendiendo las fibras en una lámina de 30 por 60, se va a dejar a temperatura ambiente durante 72 horas. Una vez pasando este lapso, se va a pesar en lo que sería una báscula digital para ver la cantidad de humedad perdida. La fase de remoción de azúcares residuales se trata de eliminar sustancias o impurezas que sean solubles en agua. Esta fase se va a tomar 25 gramos inicialmente, se va a llevar a calentamiento a una plancha durante 45 minutos a 90 grados centígrados. Una vez pasando este lapso, se va a llevar con 500 mililitros de agua a un lavado hasta obtener una turbidez, hasta que no se obtenga una turbidez. De aquí será pasado a lo que es una malla, se escurrirá el excedente de agua y se procesará a dejar a la luz solar nuevamente. En la fase de pulverización, con las muestras de fibras ya tratadas, lo que vamos a hacer es una maceración y va a ser pasado a un tamiz, donde se va a obtener una muestra homogénea. Para la preparación del biopolímero, se trata de una síntesis base. Vamos a buscar una síntesis base en la cual vamos a ocupar un polisacárido vegetal añadido con lo que es agua, glicerina y ácido acético a diferentes concentraciones. Esto va a ser llevado de manera aleatorizada hasta obtener una matriz base. La matriz base se va a formar por calentamiento, con agitación constante, hasta tener una consistencia sólida en las temperaturas de 60 a 70 grados centígrados. Pasando este lapso, se va a colocar en lo que es una lámina de aluminio para someterse a un choque térmico. Se va a valorar lo que es, de manera cualitativa, lo que es textura, dureza y flexibilidad. Los resultados obtenidos, tenemos a la colecta de la muestra, en la cual se muestra en el diagrama, fue en un palenque artesanal de Santiago Matatlán. Para el resultado del secado solar, tomamos una muestra inicial de lo que son 6 kilogramos, en donde hubo un porcentaje de masa perdida de 74.86%, que representaría la humedad perdida, que equivaldría igual a la eliminación de las vinazas de manera natural. En la fase de remoción de azúcares, como se muestra el diagrama, lo que buscamos aquí es obtener una fibra libre de impurezas, de azúcares y alguno u otro compuesto que sea soluble en agua. En la fase de pulverización tomamos una muestra inicial de lo que son 25 gramos de fibras de bagazo, ya con tratamiento, donde hubo, al momento de la maceración y el tamizaje, hubo un porcentaje de muestra perdida del 39.76%. Para la evaluación del biopolímero se realizó en dos fases. La primera fase consistió en hacer una matriz base a base de polisacárido vegetal, donde se realizaron 10 pruebas, se evaluó lo que es textura, dureza y flexibilidad, bajo los criterios de 1 malo, 2 bueno y 3 regular, dándonos como resultado el prototipo base, el prototipo 3, el más aceptable para pasar a la siguiente fase. La segunda fase va a consistir en, ya tenemos la matriz base, le vamos a añadir lo que son las fibras de agave a diferentes concentraciones. Se realizó un total de 6 prototipos, se evaluó la misma textura, dureza y flexibilidad, dándonos como resultado el número 4, la más aceptable. Bueno, podemos concluir que para la síntesis del prototipo de matriz polimérica, lo que
al añadir diferentes cantidades de fibras podemos obtener distintas texturas, como lo son la dureza y flexibilidad, además de que la utilización del polisacárido vegetal es importante para la formulación de la matriz polimérica con la base de agave angustifolia agave. Gracias. Finalmente, el último proyecto que tenemos es el bagazo adicionado con biodiesel, y este parte de la necesidad de que en el palenque nosotros utilizamos la energía a través de la luz solar, paneles solares, y no tenemos otra fuente de energía por la localización. Entonces, para subsanar ese sistema de luz para todas las personas que son huéspedes del hotel o los trabajadores que estamos inmersos en la industria, lo que hacemos es subsanar esa necesidad con el uso de velas o el uso de fogatas. Entonces, ante esta situación, nos vimos en la necesidad de crear alternativas para poder hacer combustión o fogatas con el bagazo que tenemos, ¿no? Otra parte es que dentro del restaurante tenemos pues el uso excesivo o la producción excesiva de aceite de cocina residual. Entonces, lo que creamos fue un proyecto donde integrábamos lo que es el bagazo y el aceite quemado de cocina. ¿Cómo lo hicimos? Bueno, utilizamos una metodología en la cual elaboramos los moldes de bagazo. Posteriormente procedimos a una síntesis de biodiesel. La síntesis de biodiesel solamente se hace con la unión de los ácidos grasos o los aceites de cocina ya quemados con la unión de una molécula de glicerol. Eso se logra con un proceso de esterificación. Finalmente, la síntesis de biodiesel se lleva a cabo a través de lo que es la unión de un alcohol con esta molécula ya formada, para crear lo que son metilésteres, que son pues básicamente los diésel, o lo que conocemos como diésel, que tienen la facultad de ser un combustible. Lo que hicimos en este proyecto fue pues añadir a lo que es el bagazo este biodiesel para que pueda tener una mejor combustión. Todavía se encuentra caminando este proyecto, y esos son los proyectos que desarrollamos en colaboración de la universidad y con la empresa. Quisiera nuevamente externar los agradecimientos hacia la Secretaría de Cultura, a la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Economía, Mezcal El Silencio y la universidad, que sin toda la red de trabajo y sin todo ese apoyo no pudiésemos desarrollar este tipo de actividades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a nuestros conferencistas. Sin duda este es un tema profundo, interesante, siempre la ciencia ayudándonos a revalorarnos, a poder progresar y a poder desarrollar nuevas técnicas en cuanto a todos nuestros procesos. Un proceso tan ancestral como lo es el mezcal, ahora con una nueva idea de poder procesar. Vamos a abrir el micrófono para las personas que tengan alguna pregunta, alguna aportación. Si alguien quiere, levante la mano y con mucho gusto le acerco el micrófono. Hola, buenos días. Les agradezco mucho personalmente todas las aportaciones que hacen hacia la industria. Tengo dos dudas específicamente. Después de neutralizadas las vinazas, el día de hoy, ¿qué es lo que están haciendo con ellas? Y la segunda, entiendo que después del tratamiento que se le hace al bagazo, tenemos un plástico. Hoy, ¿qué tanta cantidad de producción existe en esa parte? ¿Es un proyecto que va caminando? ¿Es hacia una industria específicamente? Me gustaría saber también el panorama que pinta hacia ese tipo de nuevo producto, por llamarlo de alguna forma. Gracias. Muy bien. Justamente estamos en ese proceso, ¿no? La parte técnica que nosotros desarrollamos va buscando soluciones. Y una de las soluciones que siempre hablamos es que el pH, que es bastante ácido, como ya se mostraron en los resultados, es un elemento corrosivo que tiene la capacidad de extraer inclusive materia orgánica. Si nosotros desechamos, como se hace comúnmente en los afluentes de los ríos, en los terrenos baldíos, estamos dañando. Entonces, eso se puede seguir haciendo siempre y cuando pase por un proceso de neutralización como el que estamos mostrando. Estamos tratando de usar elementos los más simples, sencillo, entendible y accesible para todos. Ahora, ¿qué se puede hacer con la vinaza? Se puede hacer mucho. Tiene una materia, sí tiene un alto contenido en materia orgánica que puede ser reutilizable.
En un estudio de un grupo del Politécnico Nacional hicieron sus análisis y ellos encontraron que la materia orgánica presente en las vinazas tiene un alto contenido nutricional. Eso significa entonces que si nosotros desarrollamos en conjunto con las fibras remanentes de muchos cultivos, podríamos inclusive estar haciendo enriquecimiento de esas fibras para uso alimenticio de los ganados caprinos y bovinos. Y en ese sentido, la Facultad de Veterinaria ya empezó con las pruebas y tiene resultados bastante interesantes. Ahora, ¿hacia dónde va la industria? Pues tenemos que tomar el reto de empezar a hablar de una industria sustentable, ¿no? El último reporte que se tiene de este año, tenemos 18 millones de litros producidos de mezcal. Y eso quiero decirlo de mezcal certificado, ¿sí? Que se tienen los registros en los diferentes organismos de certificación. Y todo el mezcal que se produce sin certificación, que representa una buena cantidad, estamos hablando arriba de 20 millones de litros. Si de 20 millones tenemos un residuo de bagazo de 17 kilos, nada más hay que hacer los números para saber la cantidad de residuos que tenemos. ¿Hacia dónde va? Ese es el reto, por eso agradezco mucho la participación que tiene la Secretaría de Desarrollo Económico y el interés que están poniendo, porque creo que juntos podemos encontrar la solución, gobierno del estado, universidad e industria. Podremos estar hablando de resultados a corto plazo. Tiene potencial, nosotros estamos mostrando, no solo podemos hacer plástico, podemos hacer cartón, y algo que empezamos en el laboratorio es tratar de hacer el cartón, para que de las fibras de bagazo, las cajas en las que se exportan sean hechos con su propia materia, ¿no? Esos son los retos. ¿Qué necesitamos? La ciencia siempre necesita de aportaciones, por eso agradecemos mucho la aportación del Mezcal del Silencio, que es el quien paga todos estos proyectos que tenemos. Pero si la industria y el gobierno se suman, creo que podríamos estar hablando de un modelo que existe en muy pocos lugares y que Oaxaca podría ser pionero en cómo manejar y transformar y biotransformar nuestros residuos. Gracias. Muchísimas gracias, muy interesante esta información y creo que va a ser de gran apoyo para todas las personas productoras que tienen pues algún problema o alguna dificultad para procesar todos estos residuos y que bueno, se podrá con la ayuda de la ciencia pues tratar y procesar para que no causen un mal a nuestra tierra. Vamos a concluir este espacio de preguntas y respuestas por respeto al tiempo de la siguiente conferencia y antes de concluir queremos recordarles a las personas que pueden permanecer para la siguiente conferencia. Una breve pregunta más, por favor. Sí, buenos días. Una pregunta acerca de la neutralización de las vinazas. En este caso, pues como mencionan, la cal tanto y el hidróxido son significativos. ¿Qué se haría con las sales que están saliendo? ¿Las pueden ocupar o las han analizado? Sí, como lo había mencionado el cloruro de sodio, incluso la perspectiva de otras posibles sales que podamos ocupar, pueden proveernos como los resultados que no vimos favorables para la neutralización del pH, ¿no? No es así con otro tipo de residuos que pueden tener. Les comentaba, como en el caso de las cenizas, si bien es cierto que no modificó el pH, podemos utilizarlo para neutralizar otro tipo de moléculas tóxicas. No es que no funcionen las cenizas, porque todos conocemos que las cenizas tienen ciertas facultades por el carbono para neutralizar moléculas nocivas. Entonces, en relación a otro tipo de sales, podría ser lo mismo, que no cumpla con la función de neutralización de pH, pero puede tener otras posibles funciones. Tendríamos que proponerlas como evaluarlas. Muchísimas gracias por sus amables respuestas. Para concluir y corresponder al conocimiento compartido por nuestros conferencistas, a nombre del Gobierno del Estado de Oaxaca, vamos a hacer entrega de un reconocimiento a nuestros ponentes. Le solicitamos amablemente y con mucho respeto a la subsecretaria de Industria e Innovación, Miriam Amyuli Saavedra Cortés, sea tan amable de entregar estos reconocimientos, acompañada del subsecretario de Desarrollo Sectorial y Mejora Regulatoria, Gerardo Medina Cano. Así, contamos también con la presencia de la directora de Desarrollo Sectorial, Marta Fabiola Medina Casas. Por favor, les brindamos un fuerte aplauso.